Yo lo voy a tocar a Juanma, tío. Yo no prometo nada. Eso es lo que decía. Siempre me interesó tocarle a él, por debajo. Bueno, Daniel Guzmán. Hola. Entonces, nada, insisto, vos presentar rápidamente. Ali no fondo consultando ese papel e con gafas Manuel Manquiña, actor. A súa esquerda está director de cine Juanma Bajo Ulloa. Tamén a súa esquerda Daniel Guzmán, correcto. Paul Turrens, director de fotografía, e Uriol Tarragó, que se ocupa de diseño de son nas producións de cine. Así que temos actores, temos directores de foto e temos artistas de sonido. E a min gustaríame que empezaran a falar de cine, fundamentalmente de cine. Temos a dos directores que un estrea película ahora despois de 9 anos de traballo. Supoño que estará encantado de poder estrenar a súa película, por fin, dentro de pouco. A Juanma, que tamén está preparando a súa seguinte película despois de moitos anos tamén sin estrear cine. E entonces gustaría empezar por aí, o futuro do cine, porque en sí mesmo parece unha contradicción. O mellor, neste momento, que o cine poida ter futuro, refírome ao cine nacional, pero sí, porque por fin, por exemplo, Juanma Bajo Ulloa e Daniel Guzmán poden estrear ou estrearán a súa película. Así que me gustaría que empezarais desde el apartado de dirección, hablando precisamente de dos directores a los que supongo que hacer cine les cuesta mucho, pero al mismo tiempo es un sueño, es su oficio, y supongo que es legítimo que un director de cine quiera seguir haciendo cine. Me gustaría, Juanma, que empezaras hablando precisamente de, después de toda tu vida dedicada al cine, empezaste de adolescente prácticamente, sigues haciendo cine, quieres hacer cine, y todo el mundo que está en el cine quiere hacer cine. Empecemos diciendo que queremos hacer cine, ¿no? Queréis hacer cine, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y nada, gracias por acompañarnos. Sí, el cine es un medio adictivo. Yo no conozco prácticamente a nadie que después de haber empezado esta carrera haya querido dejarlo, ¿no? Sí que conozco mucha gente que pretende entrar y que sigue queriendo entrar en esta carrera, pero lo contrario es difícil de encontrarlo. Supongo que es porque, aunque es un medio extremadamente agresivo y que quema a la persona, quema el talento, quema la ilusión, por otro lado, pues tiene algo que solemos llamar magia, que te hace desearlo inmediatamente, ¿no? La única cosa similar que se me ocurre es lo que me ocurrió en México cuando yo no como picante, pero me acuerdo haber ido a una taquería donde me engañaron, como engañan a todos los extranjeros. Acabé poniendo un montón de picante en ese taco de pimiento y queso. Empecé a llorar con el primer mordisco, me equivoqué eligiendo el producto para apagarlo, una cosa verde que pensé que era guacamole y era el picante más fuerte que tenían. Acabé en el baño, los siguientes detalles no los voy a ilustrar, y lo pasé mal, lo pasé realmente mal, muy mal. O sea, recuerdo unas horas muy malas. Y lo más chocante de la anécdota es que al día siguiente estaba salivando pensando en ese instante, y me puse a buscar la taquería y volví a ella. Y me hice adicto en, no sé, minutos. Entonces, hay algo parecido. Es como una sensación de que yo no recuerdo haber rodado nada, aunque oigo compañeros que me lo cuentan, no sé si creerles, no recuerdo haber rodado nada de un modo no traumático. Todos mis rodajes, todos mis proyectos han sido traumáticos, han sido muy dolorosos, lo he pasado realmente mal, hasta el punto de, hablamos de no solamente de traumas psicológicos, sino de problemas de salud importantes. Algunos de ellos me han llevado cerca del suicidio, prácticamente, algunos cuando empezaba sobre todo, pues me lo tomaba muy a pecho, ahora un poco menos. Y sin embargo acabas y te encuentras pensando en el siguiente proyecto, te encuentras pensando en la segunda parte, en cómo volver a repetirlo, ¿no? Por eso me resulta difícil de explicarlo, quizá alguno de los compañeros sepa explicarlo mejor que yo, pero el caso es que esto ocurre, ¿no? Ocurre, y supongo que es porque detrás de todo ese esfuerzo y detrás de todos esos malos momentos y de esas pesadillas que vivimos haciendo las películas, un día sale el sol. Ese día sale el sol, ¿no? Ese día que la película se pone públicamente y hay alguien que viene y te dice que le has hecho sentir algo o que le has transmitido algo que tú querías transmitir, pues eso se convierte en aquella pequeña cosa a la que te agarras para justificar todo el dolor, ¿no? Y todo lo que has pasado y has sufrido. Dicho esto, el proceso que yo he pasado con mis primeras películas
es diferente al que he pasado con las que han venido después, pero sí que se ha asemejado muchísimo la dificultad extrema. Curiosamente, mi primera película me puse a hacerla y la hice, es decir, no hubo ningún parón. La segunda película me puse a hacerla y la hice. La tercera película me puse a hacerla y acabé demandando al productor. La cuarta me puse a hacerla y la hice. O sea, más o menos fue una continuidad bastante clara. En 4 años o 5 años había hecho 3 largometrajes. Después todo se ha ido complicando más en lo personal y en lo industrial. He recibido algún encargo, pero finalmente me he encontrado como un elemento utilizado por ese sistema para aprovecharse de alguna manera, ¿no? Es decir, no encontraba una industria que me llamaba para realizar mi labor, sino encontraba oportunistas que me utilizaban de un modo más o menos descarado para engañar al público y a las instituciones, ¿no? Entonces, no es que enjuicie a los que aceptan este tipo de ofertas. En fin, creo que las personas somos libres para aceptar y para hacer todo este tipo de cosas, pero en mi caso, pues bueno, cuando yo descubría ese oportunismo que había detrás y descubría todo lo que realmente justificaba ese tipo de producciones, pues acababa marchándome, ¿no? Acababa abandonándolo, ¿no? Esto ha ocurrido durante unos cuantos años, varios proyectos que he tenido que abandonar básicamente porque veía que era una pieza de un mecanismo que me parecía totalmente fuera de lo ético, de lo que yo consideraba ético. Y el último proyecto en el que estoy metido empieza en realidad hace 9 años, por eso, si no he oído mal, Daniel también habla de 9 años. He pasado de hacer una película en 1 año a hacerla en 9 años, ¿no? 7 de esos años son dando tumbos por las compañías que me contratan. Los detalles de todo lo que puedo pasar en 7 años se escapan también de este encuentro porque son impensables, son surrealistas, son alucinantes, ¿no? Y al cabo de esos 7 años, el proyecto, sin que nadie lo paralice y sin que nadie diga que no se va a hacer, sencillamente muere por pura dejadez. O sea, nunca nadie te llama y te dice, no se hace esto, simplemente notas que no te llama tu novia, ¿no? Notas que no te llaman y dices, creo que no se va a hacer esta película. Intento reconducir toda esa energía que he gastado durante todo ese tiempo y invento otro proyecto de dimensiones más razonables y al cabo de otros prácticamente 3 años el proyecto se ha puesto en marcha y se ha rodado, ¿no? Durante todo ese proceso yo he intentado en varias ocasiones participar de la industria, es decir, ser contratado por la industria y hacer un producto, vamos a llamarlo digno. No sé si esa palabra ahora mismo está muy en uso, pero bueno, creo en ese tipo de conceptos de la dignidad y demás. Y me ha resultado imposible. O sea, reconozco que no he conseguido conectar con la industria, no he conseguido encontrarme en el lugar adecuado, ¿no? Sí que he trabajado de encargo para la publicidad, documentales, todo tipo de productos, pero en lo concreto para la ficción nunca he conseguido encontrar un proyecto cuyo fin sea simplemente industrial o simplemente artístico. Siempre me he encontrado detrás una serie de manejos y de maniobras ajenas totalmente a lo que se me explicaba y se me contaba originalmente. De tal forma que me encuentro con una carrera en la cual todos los largometrajes que he realizado, que son de ficción, han surgido de mi propia iniciativa y básicamente los he producido yo. Curiosamente, no me considero productor, no me gusta producir, no sé cómo se produce una película, no podría explicarlo porque realmente me parece un trabajo que se me da muy mal y que no controlo y que no sé hacer. Y sin embargo, mi obra básicamente está sustentada sobre mi autoproducción. O sea, yo me he autoproducido. Lo cual no sé si tiene algún sentido, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Mi última película ha acabado igual. Empezó también, como os he contado, con un proceso muy largo. Ha pasado a manos de varias compañías, distribuidoras, productoras. Con todas ellas me he encontrado este mismo problema que os resumo y al final he acabado produciéndola yo, arriesgando esta vez
menos que otras veces en términos personales, porque en otras ocasiones, pues en mi ingenuidad acababa hipotecando mi casa y metiéndome en problemas muy gordos, de los que en realidad aún no he salido. O sea, continúo tratando de resolver los problemas que yo mismo he creado con estas decisiones. Pero bueno, he encontrado una financiación privada que me ha hecho tener cierta libertad para poder rodar aquello que yo quería rodar. Y la película está recién acabada y sorprendentemente con una distribución y una fecha de estreno para el 10 de julio. Y bueno, si alguien tiene interés y queréis comentar algo sobre la producción y más detalles, pues podemos entrar en ellos. Como introducción, y como diría mi amigo Carra, pues perdonar si me he extendido, con esto acabo. Daniel, creo que es conveniente que tú apuntes también por Pues, sobre tu trabajo. Dale, dale. pues un poco, yo la verdad es que es un poco una prolongación de lo que dice Juanma, con muchísimos más años de experiencia que yo en la dirección, pero básicamente coincido en todo con él. Quizá porque a lo mejor el proyecto... Muchísimos años más me ha sonado muy mal. Él como director, ¿sabes? Entonces, bueno, particularmente además sabes que te admiro muchísimo y que tu carrera es muy especial y por eso quizá lo admiro más. Porque lo duro es que después de las películas que Juanma ha hecho, que le cueste levantar una película, todavía que me cuesta a mí 10 años de mi vida, pues bueno, pues puede ser algo dentro de lo normal y de lo lógico, pero que le cueste a un director como Juanma 7, 8, 9 años de su vida y que se le caiga así una vez tras otra, pues es muy duro, muy frustrante, muy traumático. Básicamente para mí el cine es un poco lo que dice él, tiene algo de adictivo y tiene algo de enfermedad. Yo de hecho rodando mi película, yo he estado 5 años escribiendo un guión, yo dejé todo por hacer una película, dejé mi trabajo como actor, perdí relaciones, me he quitado años de ver a mi familia. Es muy duro, muy duro, pero tiene algo que es mágico. Y yo creo que eso tiene que ver... Todo lo que he aprendido, o mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido en la calle, porque, por suerte o por desgracia, me he criado en la calle y en el cine. O sea, yo no he aprendido en la escuela porque no iba al colegio, y entonces todo lo que he aprendido ha sido en el cine. Entonces el elemento narrativo que tiene una película y el elemento de poder entender lo que sucede a nuestro alrededor, como la magia del cine no lo tiene nada para mí, como contador de una historia que he contado. Yo, dentro de esta dureza, porque ha sido muy duro, porque es un presupuesto muy alto y ha sido todo de financiación privada, porque el problema es que también he tenido que producir y para levantar una película en este país depende de 3 personas, no depende de más, que son A3 Media, Telecinco Cinema y Televisión Española. Y tener la suerte de que caigas en gracia en un comité del ICA y tengas algo. Pues si no, no haces cine, no hay posibilidad, porque como encima no hay incentivos fiscales, porque como no quieren que hagamos cine, pues si por lo menos hubiera como en un modelo francés, un modelo noruego o en Estados Unidos, que hay incentivo fiscal y llega una marca y te dice yo te produzco porque tengo este incentivo fiscal. Como no hay ni incentivo fiscal ni hay realmente un apoyo público, pues está muy complicado. Pero a mí hay algo que me parece muy interesante y es desde la experiencia de lo difícil, lo traumático que ha podido ser contar esta historia para mí y también lo feliz que me ha hecho en muchos momentos cuando he encontrado cosas como guionista, como narrador a través de la realización o dirigiendo a los actores, una serie de cosas que al final lo he llegado a conseguir, es hasta qué punto yo para mí creo que debería estudiarse en alguna universidad hasta dónde eres capaz, qué eres capaz de hacer por contar tu historia. Es que de verdad es que es neurótico, es que es enfermizo. O sea, es que hay algo que tú necesitas contar esa historia y llegas hasta el final, pero a límites insospechados de aguante, de seguir peleando, de dejar toda tu vida por contar una historia. Tus relaciones de pareja no lo entienden, tu familia no sabe si estás haciendo una película o estás en otro lado enganchado a una sustancia, porque no saben lo que no te ven. Entonces es como si estuvieras haciendo otra cosa en tu vida. Entonces, ¿es muy complicado? Sí, yo creo que estamos en el país equivocado para hacer cine, por lo menos desde mi punto de vista, porque yo hablo con otros compañeros cineastas de otros países y el otro día pues estaba hablando con Jaume, con Colette Serra, que vino aquí a presentar una cosa, y decía, Dani, es que vosotros dependéis de tres cadenas, nosotros tenemos 50 cadenas que apoyan. Nosotros no es que tengamos un presupuesto, no hace falta tener mucho presupuesto para hacer una película, lo que necesitas es una historia, pero sí es verdad que ellos generan industria y nosotros no tenemos industria. Entonces yo creo que ha pasado un poco lo que pasa
en la sociedad. La clase media ha desaparecido y en el cine es un poco igual. Está o el proletariado, el obrero, el currito, que eso es el low cost, o te vas a los grandes eventos. Y si no estás en los eventos, no tienes televisiones. Y si no tienes televisiones, pues yo no quiero hacer eventos. O sí, o algún día a lo mejor me apetece contar esa historia, pero a lo mejor mi historia es de 1 millón de euros. Pues eso está perdido, eso no te van a apoyar. Entonces, ¿de dónde sacas ese dinero? Porque a mí lo que me interesa es la historia, no el evento en sí. Que tenga a unos actores, que sea una película de 5 millones, porque si no, bueno, no sé. Es complicado, pero a la vez tiene algo tan bonito, tan especial y tan mágico, que él le ha dicho una cosa muy interesante, y es que yo tampoco conozco a nadie que haya contado una historia y ya no haya querido contar más historias. O sea, sí tiene algo de que una vez que tú quieres contar una historia y la cuentas, crea tal adicción y disfrutas tanto en un proceso tan sumamente duro que yo la verdad es que yo creo que es que hay que estudiarlo, o sea, como se estudia otras patologías, creo que el contar historias es una patología, pues si no compensa. Bueno, ha sido la visión de 2 directores, ¿no? Que con su casuística personal. Vamos a ver entonces otras visiones diferentes, por ejemplo, del lado de la interpretación, Manuel Manquiña. Desde el lado de la interpretación, el cine para un actor, ¿qué supone? En este caso para ti, que ya tienes experiencia y que sigues trabajando. A ver, yo no sé si soy un actor típico o atípico. Para mí, básicamente, supone llenar la nevera. Es decir, he aceptado papeles que sabía que no eran brillantes, no eran malos, pero bueno, tienes una necesidad también laboral. Y soy actor y me dedico a la faceta de interpretación desde el teatro, desde la televisión, desde los monólogos y también desde el cine. Entonces, pues a lo largo de mis 30 y tantas películas he tenido 4 que me han dejado satisfecho y otras muchas pues que tampoco vas a citar para no molestar a nadie, pero que bueno, pues que las haces porque las tienes que hacer. Porque no vas a decir que no. Dicen, a ver si te interesa el papel, el personaje, me dice mi representante, y digo yo, pues claro que me interesa, no tengo dónde elegir, pues ya lo hago. O sea, y en ese sentido, lo que ellos pasan o han pasado, los actores no lo sufren. Bueno, yo por lo menos no lo sufro. Admiro y respeto el proceso de levantar en pie un proyecto, ¿no? Un proyecto cinematográfico. Es cierto que es mágico. Yo no soy ajeno a eso, lo noto. Veo la dificultad de empezar con un guión, tener una historia que contar, buscar financiación. Y es cierto lo que están diciendo, que en España en este momento, lo que decía Dani, de que las historias a lo mejor de 1 millón de euros tienen menos enganche que las que puedan tener de 5 millones, es decir, o estás en el estatus de lo que sabemos todos de pues, determinados directores con su troupe de actores, que independientemente del resultado buscan una aceptación, y luego hay un universo ahí de chicos un poco, yo no sé a qué se debe, de chicos que son, pues, que asustan un poco más a la industria, porque son no tan fáciles de domesticar. Claro, el caso de este tipo que se dedicó en la calle y que además quiso ser boxeador y la hostia, pues es gente que dices, tú vas a dar yo dinero a este tipo que no tiene caché, o el tipo de Juanma, que no sabemos por qué, bueno, pero puede asustar un poco a la industria porque no son dóciles y tal, y estas cosas. A ver, yo no me peleo con el entorno, yo me manejo en la marea de la vida, y si el viento sopla así, me pongo así, y si sopla así, me pongo así, pues la hostia, pues soy un poco veleta en ese sentido. Pero veo tampoco tengo necesidad de luchar por eso, veo esas circunstancias. Y lo que pasa es que por mi manera de ser, en lugar de pelearme con una sociedad o con un tipo de país o de quejarme, pues sé que es el que me ha tocado nacer y vivir pues lo disfruto lo más posible, ¿no? Es decir, yo creo que un actor nunca tiene la angustia que puede tener un director, porque lo ves en el propio rodaje. Yo llego a 1 hora, o otro día siguiente llego a otra hora un poquito más tarde, un día me voy a última hora y ya pongo cara de mala hostia. ¿Cuándo termino yo? ¿Cuántas me quedan a mí? Joder, te puedes ir. Estas personas están desde antes de empezar la película, todo el tiempo, todos los días, y en el caso de los directores que luego tienen montaje, siguen. No puede vivir un actor nunca una historia como la viven ellos, ¿no? Y yo verdaderamente soy actor. A veces he estado en las películas, en trabajos en los que no me siento actor, me siento pues un elemento más que estoy en otra película. En otras películas, por suerte, pues por la historia, sí te sientes actor, sí sientes que tienes algo que aportar, te exiges más a ti mismo porque ves que la historia lo exige,
te lo está demandando, haces un sobreesfuerzo. Pero yo creo que el nivel de responsabilidad, a lo mejor no todos los actores os dirían esto, no estoy hablando como actor, estoy hablando yo personalmente desde mi historia. Mi nivel de responsabilidad, no por inconsciente ni por ser mala persona ni nada, no es siempre el mismo. Hay proyectos que enamoran y otros proyectos que pues da un poquito igual, ¿no? Y la verdad, pues las cosas son así. Lo digo desde ese punto de vista porque no es muy apasionado. Y creo que un actor... Hay una broma que yo digo, yo cuando estoy con otros actores, digo, mira, somos la última mierda de la película. Imprescindible, pero la última mierda. Termina la secuencia, o el plano, o lo que sea, y el director automáticamente dice, corte, ¿cómo te ha quedado? ¿Cómo has visto? El sonido está bien, ¿no? Tal, y al final te dice, oye, muy bien, chicos, a los actores, solo lo último. No es que sea lo menos importante, pero yo me doy cuenta que tienen otras preocupaciones, y no es por desprecio al actor, ni mucho menos, pero esto está claro que hay elementos que a veces a nosotros, en nuestra vanidad, se nos pueden escapar, pero que a la hora de levantar una cuestión tan técnica como es una película, quizás sean más importantes, ¿no? Yo no sé vosotros si sois semiprofesionales, alumnos, o sea, no sé muy bien desde qué punto de vista sois enamorados del cine y de la interpretación, pero muchas veces yo en conversaciones con actores se quejan de este tipo de cosas y yo digo, es normal, estamos ocupando, somos un poco, para mí, infantería. Es decir, los que van delante, sin armas, sin escudos y la hostia, y los primeros que van a caer. No caes porque estás hasta el final de la película, pero yo estoy verdaderamente satisfecho y conforme con el papel que tengo como actor y entiendo la importancia que todo lo demás. Hay una figura que siempre respeto mucho, que es la del guionista, es un tipo que es capaz de levantar una historia que luego hay que poner. Y luego la del director, voy a hablar un momento aquí bien de Juanma, no por nada, me da un poco de pudor, pero vamos, en la última película que acaba de hacer, que hicimos, El Rey Gitano, pues un día se lo dije a Carla, dije yo, hostia macho, este tío está ahí pegado a la cámara, pero de una forma natural. Y dice, ya, claro, todos ellos son amigos, se conocen. Y dije yo, ya fue el primer día. La primera cosa que está allí, pues el operador dice, a ver, déjame, sal, ponte, tal, y vamos a rodarla. Y yo dije, fíjate, adapta el cuerpo a la grúa o al asiento de una forma natural, no tiene posturitas, mira, va acoplado a la cámara. Y yo al terminar mis trabajos, en lugar de irme a descansar, me quedé a verte trabajar, no te lo dije nunca, porque me daba cuenta que todo era real y todo era interesante y todo era de una forma natural y tenía una estética que está acoplado a su historia, la está viendo como no la puede ver. A un operador ya hay que explicarle al director lo que quiere. Bueno, pues este tipo se metió a la cámara, se ajustaba, levantaba, ponme un tubo más, no sé qué tal. Y entonces me di cuenta de que tienen una historia, estaban contando una historia, ¿no? Y entonces eso, pues hay que respetarlo y mi nivel como actor es simplemente eso, nada más. Y creo que es suficiente. Muy bien. Otro perfil artístico dentro de la cinematografía es el director de foto, que trabaja muy al pie con el director de la película. Es ¿no? una relación muy directa la que tenéis. Y también me gustaría que comentaras, Paul, hoy por la mañana hablábamos y decías que en Cataluña, que también es España, ¿no? Forma parte de España, se produce también cine, y me decías que, bueno, sí, que por ejemplo este año se van a producir 20 películas en lengua catalana. Entonces, al hilo de primero tu profesión, entra un poco en el perfil inicial, pero a mí me gustaría saber entonces qué pasa en Cataluña, qué milagros se produce en Cataluña para que se puedan producir 20 películas o más películas que a lo mejor lo que están contando, la realidad de Daniel y de Juanma, que es otro proceso que... Sí, no, la verdad es que la única diferencia entre Cataluña y otras comunidades es TV3. O sea, tener una televisión que realmente cree en la cinematografía. Creo que no es tanto la cinematografía, sino en la lengua, ¿no? O sea, en Cataluña tenemos un concepto de cultura un poco complejo, muy discutible además, al menos bajo mi punto de vista, que muchas veces no se separa la política cultural de la política lingüística. Entonces, a veces estamos apoyando cultura y en realidad estamos apoyando lengua. Y de rebote, pues viene cine. ¿Sabes? Que la televisión realmente ha sido la columna vertebral de la lengua en Cataluña durante muchos años. Y eso, una de las cosas que ha hecho es fomentar pues, el audiovisual. Ciertamente, aparte de eso, para mí es mucho más amplio. O sea, quiero decir que a mí me cuesta pensar en cinematografías como locales, ¿no? Cine español, cine catalán, cine americano, no sé. Al final, todos contamos historias. El Niño se puede considerar una película catalana. Creo que Lo Imposible también.
y también lo es EPA Negre, ¿no? Que sería el cine catalán puro. O sea, quiere decir que al final circunscribir una película, un acto de creación porque es de un sitio, pues tampoco me interesa mucho, la verdad. A la hora de producir. Claro, ahí simplemente hay eso, más dinero, ¿no? Pero entender el cine catalán como tal, pues a mí me cuesta un poquito más, ¿no? Y a nivel de producción, pues yo me siento muy cercano a la dirección, porque realmente a mí me pasa, ¿no? Que tengo muchos amigos directores, muy cercanos, gente con la que llevo muchos años trabajando, y yo los oigo hablar a ellos y me entra pánico y terror. Porque yo llegué a la profesión, digásemos, no me acuerdo, pero creo que la primera película la rodé en el 2000, una cosa así. Y desde entonces yo llegué justo en el final de la gran producción en España, ¿no? Que se hacían muchas películas, yo participé en algunas películas grandes. Y yo hice 5 películas seguidas como director de fotografía y ya todo el mundo decía, oh, qué guay, ya estás en el cine, haces cine. Hace 2 años que no rodé una película. O sea, de golpe se paró. Y eso que los técnicos, entendido técnicos, pues como yo, como los que hacemos fotografía, los que hacen montaje, etcétera, rodamos bastante más que los directores. O sea, yo tenía calculado que el cálculo era más o menos por cada 3 pelis de un director, por cada película de un director, su director de fotografía rodó 3, más o menos. Siempre había sido más o menos el ciclo así. Y de golpe se acabó el cine hace 2 años, al menos el que me tocaba a mí o el que me tocaba cerca. Ahora empiezo a rodar una película de aquí 3 semanas, una cosa así, una película pequeña, pero una película bien pagada, por suerte, y bien organizada de producción, cosa que es rara últimamente. Y estos 2 años han sido 2 años de reunirme con directores amigos, de gente bastante conocida. Yo tengo 9 proyectos encima de la mesa, de 9 películas que puedo decir que son maravillosas todas, con grandes nombres detrás, grandes profesionales, que no hay manera de levantarlas. Igual que vosotros habéis estado 9 años y... ¿por 9 años también? Bueno, es que es un mogollón. Es el 10º ahora. Tendríais que haber hecho el estreno se hace ya el 10º año. 3 o 4 pelis por el camino. O sea, genera muchísima frustración. Genera mucha frustración que tú tengas un guión que dices, esto hace 10 años lo hubiésemos producido y lo hubiese visto todo el país. Pero seguro, vamos, no me cabe ninguna duda. Y esa frustración, por suerte, queda compensada por la pasión que tienen en dirección de levantar proyectos, ¿no? Y guionistas también, ¿eh? Porque guionistas con grandes proyectos hay poquitos, pero los hay. Y llevándoselo a directores con intenciones, ¿no? Entonces, esta sensación de proyectos que se caen. Y lo peor es lo que decía Juanma, que tú tienes un proyecto maravilloso que lo vas presentando y todo el mundo dice, oh, buenísimo, vamos a ver cómo lo tiramos para adelante. Y ese vamos a ver, a lo mejor son 4 años. 4 años hasta que tú decides que no lo van a tirar para adelante. Entonces, ¿cómo levantas eso? Es el siguiente de los problemas que tenemos. Yo creo que a día de hoy, y en esto también me uno un poco a lo que has comentado tú, de que se ha acabado la clase media en el cine, nos ha llevado a 2 extremos muy locos, que es o la peli de 20 millones de euros, que eso pues entras en el circuito comercial y a mí me gusta, o sea, creo que es un circuito más, a jugar a eso, o sea, es una gran cadena está detrás tuyo, vas a tener dinero, vas a rodar una película muy concreta para un público muy concreto y bueno, eso está ahí. Y luego la clase media se ha muerto y se ha ido al mundo de los crowdfundings y compañía. Y eso es complejo. Es complejo porque yo para hacer una película necesito como mínimo 4 semanas de mi vida. Y yo a día de hoy no puedo dedicar 1 mes y medio sin trabajar. O sea, no me salen los números. Me pasa como, Juanma, voy trabajando en publicidad, voy trabajando en documentales, en lo que me van llamando, pero de golpe decir, tenemos un guión muy chulo, voy a capitalizar mi sueldo y vamos a hacer una cooperativa y con los 4 euros de crowdfunding vamos a hacer una película. Yo lo he hecho una película, sí. Y fue un proyecto muy bonito, muy personal, quedó la película yo creo que razonablemente bien. Bueno, creo que ninguno estamos siempre contentos de lo que hacemos, ¿no? Pero la película está bien. Y la acabas y tienes una película, unas condiciones que dices, bueno, hemos llegado aquí como buenamente hemos podido. No hemos cobrado dinero, cobraremos si tiene algún beneficio. Pero llegas al siguiente problema y es que una película con poco dinero no tiene distribución. Entonces tú tienes una película bonita, como hay tantas en España ahora mismo, y de golpe no la puedes sacar. No la puedes sacar porque no hay un canal para sacar eso. O te vas con una major, o si te vas con una empresa pequeña de distribución, te salen con 3 copias o 5 copias. 5 copias, ¿cuántas veces tienes que llenar un cine para que te dé dinero? O para llegar a los mínimos que el ICA, pues si decide dar dinero, pues que lo dé, ¿no? Entonces, a día de hoy, para mí, la producción de bajo coste, pues también es un problema, porque si yo me voy a dejar la salud y el tiempo y mi sueldo dedicado a algo que luego no se va a ver,
pues me preocupa muchísimo, porque aún me genera más frustración tener una película ahí en la estantería que no se la puedo enseñar se la enseñaré a mi familia o a quien la quiera ver, pero es que a lo mejor no llega a la gente, ¿no? Y o sea, para mí hay una segunda pata, que es que la distribución para productos independientes ahora mismo es muy, muy complicado, mucho. Bueno, vamos a cerrar esta primera ronda con Uriol Tarragol. También trabaja artísticamente en el cine, se ocupa de la parte de sonido, de diseño de sonido. E imagino que bueno, viene un poco viendo todo lo que pasa en esta cadena y que también tendrá una reflexión sobre todo lo que han dicho Manuel, Juanma, Dani y Paul. Sí, correcto. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero bueno, tengo la suerte de estar el último, entonces puedo opinar, pero mi punto de vista es un pelín diferente. Yo decidí estudiar cine y estudié en el SCAC, y entonces me gustaría matizar lo de cine catalán. O sea, cine catalán, a ver, la productora resulta que está en Cataluña, pero, ¿sabes? Eso es lo que define cine catalán. Pero la película se hace con gente de todos los sitios. Entonces, bueno, creo que puede ser que l'ECAM y l'ESCAC haya potenciado quizá un tejido de directores, técnicos, productores que ha propiciado un poco que se produzcan más películas en Cataluña. No creo que haya más dinero en Cataluña, sinceramente. Es un tema de que quizá hay más gente loca como nosotros dándole a la mollera para hacer una película. No sé, quizá es mi reflexión. Quizá estoy equivocado, pero puede ser que sea esto. Yo sí he tenido la suerte de que desde que terminé de estudiar hasta ahora no he parado de trabajar desde mi campo. Hice una película de sonido directo y me di cuenta que no era lo mío y me dedico al diseño de sonido, y he trabajado con una serie de directores que desde entonces trabajamos juntos y de alguna manera estoy involucrado en la película desde el principio porque comparten el guión y somos... El cine es como una familia, siempre lo he dicho, ¿sabes? La gente trabaja con la gente que le gusta trabajar y se siente cómodo y tal. No tienes que ser solo un buen técnico. Entonces, veo la película como va creciendo, que no está en el rodaje, y luego obviamente trabajo al final de la película, que es un proceso muy curioso, que es cuando todas las piezas se ponen juntas, ¿no? Y de repente la película existe, ¿no? Hasta entonces pues la película son ideas, se ruedan luego en la sala de montaje y al final llega un momento que no llega la imagen, los efectos digitales, las producciones en las que he trabajado, cada vez las postproducciones son más largas, ¿no? O sea, un rodaje puedes tener 8 semanas, si tienes suerte, mucha suerte, 10, 12. Y postproducciones se alargan, es otro ritmo también, obviamente, de intensidad. Pero bueno, no sé, de lo que se ha comentado, mira, yo lo que creo, y no quiero, el cine, la arquitectura, el arte, la gastronomía, todo, aunque no nos guste, depende del espectador o de quien lo consume. Si lo hacemos solo para... ¿no? Uno cocina para él, a su gusto, pues me va a gustar mucho a mí. Entonces, ya sé que suena un poco atípico, pero nos guste o no, vivimos en una industria y vivimos hay que hacer un poco... Entonces yo veo la producción ayudando a explicar las historias de los directores, ¿no? Y a mí, como más trabajo con directores, más admiro lo que hacen, sinceramente, porque yo estudié cine y pensaba que podría dirigir, pero como más trabajo con directores, más veo que es un trabajo muy difícil. Hacer una buena película no depende solo de tener talento, depende de tantísimas cosas. O sea, he visto películas increíbles que he trabajado que nunca se han estrenado, o por una mal gestión de marketing no han hecho un duro, porque se estrenaron el fin de semana equivocado, con una estrategia de marketing equivocada. O sea, depende de muchísimas cosas, aparte de dirigir bien. Y entonces, bueno, creo que me gustaría fijarnos en los puntos fuertes que tenemos muchos, y también se comentaba aquí, creo que en España tenemos muchísimo talento, pero nos falta inversión. Y creo que una solución sería, obviamente, los incentivos fiscales, como han hecho. ¿Cuántas películas se han producido con Canadá? Alejandro Amenábar se va a rodar a Canadá. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no hacemos que la gente se venga a rodar aquí? ¿Por qué no hacemos incentivos fiscales? ¿Por qué no compartimos nuestro talento con gente de fuera y que venga la gente a rodar aquí? Bueno, una reflexión. Curiosamente, perdón, sí. Curiosamente en publicidad sí que pasa. O sea, Sí. O sea, no hay incentivo fiscal porque no lo necesitan ellos, pero en publicidad, a mí, por ejemplo, yo trabajo últimamente haciendo publicidad para japoneses. Y lo que hacen es que a ellos
simplemente como los sueldos que tenemos en España son los que son, por mucho que cobres, para ellos somos más baratos. Con lo cual ya les vale, aparte del paisaje, etcétera, hacer una producción de una publi, he dicho coches, ¿no? Aquí en España, pues hacer una producción de un spot de coches les sale la mitad de precio que hacerlo en Tokio. Entonces, si viene el realizador, te contrata como director de fotografía, contrata a todo el equipo y haces un service para ellos. Con lo cual, lo que se hace en cine se puede hacer perfectamente en publicidad. Correcto. Antes de darle la palabra a Manuel, me gustaría recordaros que podéis en cualquier momento interpelar a cualquier cuestión que tengáis o preguntas, etcétera. No, yo quería, escuchándoles a ellos, estaba pensando, también cada sociedad condiciona un poco lo que produce, ¿no? O sea, el cine español es cine de la sociedad española. Tiene sus virtudes, es español, y tiene pues, sus defectos. Entonces me estaba acordando de una cosa. Vamos a ver si soy capaz de explicarme brevemente. Yo nunca fui brillante en los estudios. La verdad es que no. Mi padre se ha esforzado, de hecho me mandó a 9 colegios. Bueno, me mandó a uno y allí me fueron mandando sucesivamente unos para otros, tal. Y estuve también, pues, en maestría, soy de Vigo, y estuve en maestría industrial. Vigo es una ciudad que preparaba gente para la industria, peritos, comercio, formación profesional. Y yo estuve en formación profesional y fui maestro industrial y tal. Entonces, en el año 71, 72, tal. Entonces el otro día me llamó el director de la Escuela Politécnica de Vigo, Manquiña, tal, no sé qué. Quisiéramos que vinieras aquí a dar una charla. Y dije yo, hostia, yo fui alumno de ahí, tal. Dice, sí, por eso. Y dije, ya, pero tío, ¿tú viste mi expediente? Sí. No me dijo, ya. No me dijo, sí, no, estamos muy orgullosos. Claro. Dijiste que tu apellido no era ese, era otro. No, hay cosas que no puedo contar aquí. Sí, Prieto. No me Prieto con Mesaña, ¿sabes? Yo no me Prieto con Mesaña y tal. Y bueno, incluso hay cosas, porque aquello era cuando las huelgas del 72 y tal, la huelga de Barreras, el de Astillero, tal, las cosas que ellos pueden contar y tal, pasado revolucionario de cada uno. Y entonces, bueno, ¿para qué? Dice, para que des una charla a los alumnos y les hables del futuro. Y claro, yo pensaba, ¿qué cojones le voy a decir a estos chavales? Y dice, chavales, ¿cómo os voy a decir yo que no hay futuro? Claro que hay futuro, no me veis a mí, joder. Mirad mi expediente escolar. No, mierda. Y a pesar de eso, aquí estoy. Y evidentemente son importantes cosas, es importante la preparación que tengáis, la preparación técnica, ser un buen director, tal, pero luego me doy cuenta que en la vida hacen falta una serie de elementos que tú no controlas, como es la suerte, es la empatía, la capacidad de empatar con tu entorno. ¿Y qué más? Que lo tengo aquí apuntado, pero no me quiero poner las gafas para... Bueno, pues eso, caer bien, cosas, ¿no? Y dice, y yo veo, las personas, es difícil que modifiquemos nuestro comportamiento. O sea, Juanma tiene un carácter, Dani tiene uno, yo tengo otro, vosotros tenéis el vuestro. Y a unas personas les vas a caer bien, otras van a caer... Yo hay gente que le parezco maravilloso, hay gente que me odia. Yo no modifico mi conducta, pero sabiendo cómo soy, sí que, ¿sabes? Voy buscando las olas que más me favorecen sin perder dignidad. Y entonces yo empatizo con una serie de gente y otra que dice, no me va a llamar nunca. ¿Quién no me va a llamar nunca? Los poderosos. Yo no voy a estar nunca en la troupe de los... Yo tengo que tener la suerte de que tipos como Juanma, que tampoco le va a caer bien a los poderosos, que les va a caer muy mal, porque se mantiene porque tiene unas chulerías que a mí no me molestan, pero a determinadas personas que han decidido vivir de determinada manera y que no quieren que nadie toque los cojones, les molesta. A mí no. A mí me cae bien esa manera, incluso aunque a veces puede entrar en conflicto conmigo. Respeto esa barbarie, me gusta. A esa gente le va a molestar mucho. Entonces yo tengo que tener la suerte de que este tipo pueda hacer cine para que alguna vez yo le encaje en el proyecto, porque en el de los grandes, en el de los colocados, y no los quiero citar, porque tampoco pasa nada, ellos han buscado la vida por ahí, yo no voy a encajar. Yo les voy a caer mal, porque no me controlan, porque no digo de puta madre, tío, he visto tu última película. ¿Has visto la película? No. No te la voy a ver, tío, no me interesa una mierda, no veo las mías casi. Veré esta, porque donde voy. Pero, ¿cómo dices tú eso a la gente sin molestar? Oye, viste, ayer tuvimos tanto de audiencia. Ah, no me jodas, sí que bien tal. No veo tampoco, cuidado con esta la tele gallega, lo que haces en la tele. No por nada, no por desprecio, sino porque tengo otras cosas que hacer.
Sí, tengo otras cosas que hacer. Y entonces esas cosas molestan mucho en España, sobre todo, molestan al estatus. No dicen, Juanma es valioso o Daniel puede valer tal. A ver, ¿qué me ofrece? Voy a meter aquí dinero. Aparte de lo que estamos hablando, totalmente de acuerdo con lo del incentivo fiscal, que sería la forma. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué te parece si el gobierno tiene que ayudar? El gobierno no tiene que ayudar nada, joder, que va a dar dinero a la gente. Deja el dinero ahí para las carreteras, que están bachadas y la hostia, los hospitales. Hay que buscar el negocio en lo privado, con incentivos fiscales para que verdaderamente compense, interesa. Mira cómo la publicidad, estamos diciendo, no tiene dinero. ¿Por qué? Porque genera dinero, busca dinero, no tiene dependencias. En cambio, esto todavía en España se ve con una visión un poco de cultura protegida, tal, no sé qué. Y entonces unos cuantos que están bien colocados, donde hay que estar, en Madrid, que son chicos buenos, que dirigen las instituciones, que aunque las critiquen se aproximan a otros, esos, y no lo critico, no les va a faltar el acomodo. Esos y a la tribu que lo sean, pero ahí no hay sitio para todos. ¿Por qué? Porque verdaderamente ni la sociedad ni la industria a la que pertenece ni genera es absolutamente libre mentalmente, independientemente. Si voy a un proyecto que me interesa, no tengo prejuicios sobre este tipo, voy al resultado que me va a dar. Eso en nuestra España querida, como sociedad, no nos pasa. Soy capaz de coger una cosa que a lo mejor me asegure menos tal, pues por no darle chance a este tipo que me cae mal. Y luego, y esto lo digo muy entrecomillado, no tenemos más que ver también el tipo de sociedad que tenemos, donde, bueno, pues determinados programas, a lo mejor de televisión, que muchos diríamos, no me jodas, esa paletada o esa ordinariedad, sí, pero esa ordinariedad tiene un 31% de share. Es decir, a la sociedad le gustan también determinadas cosas. Entonces, los problemas en general son bastante complejos y yo creo que la consecuencia mucho de lo que pasa en la industria es modelo de lo que somos, igual que nuestros gobernantes, igual que nosotros mismos y todas estas cosas, ¿no? Con esto acabo y perdón si me he extendido. Otra cosa que quería, por curiosidad, tanto Juanma como Daniel fueron primero cortometrajistas. Es más, Juanma, creo que la primera vez que se concedió el Goya al mejor cortometraje por la Academia, tú fuiste el premiado, ¿no? Daniel también por su corto fue premiado, ¿no?, con un premio Goya. Quiero decir que hablamos de dos directores que tienen trayectoria desde que son realizadores, directores. Hablabas tú, creo, Daniel, también de las televisiones. Ahí, bueno, pues se pueden hacer películas de grande presupuesto y tú hablabas de que ya no existe la clase media, que hay otro tipo de cine. Y después también quería abrir otra línea de debate que puede ser qué historias interesan contar o no. Hay autocensura en el cine y uno sabe cuando escribe una historia y dice, no, esta historia no la van a comprar. Hay muchos realizadores, guionistas que ya van con historias que saben efectivamente que les gusta la industria y que esas sí pueden entrar a través de ayudas de producción. Quiero decir, vosotros no sois ningunos locos ni nada por el estilo. Sois realizadores, directores con trayectoria, con premios, con ejecución profesional. ¿Todos este tipo de cosas influyen, no influyen? Bueno, yo un poco apuntando algo, vamos a decir, dentro de esta descripción pesimista o negativa, claro, que normalmente nos suele salir a la primera que nos ponen un micrófono. También hay que decir, dentro de esa magia, de esa pasión de la que también se ha hablado aquí, hay que tener en cuenta que el cine, la cultura, las artes, el cine en concreto es un lugar en el que personas que no tienen dónde caerse, que tienen un mal expediente, como el caso de Manuel, que se iban a dedicar al boxeo, como el caso de Daniel, que iban a acabar muy mal paradas, como en mi caso personal. El otro día me llamó mi padre, con el que no me hablo hace muchos años, me llamó y me dijo, tú no te acuerdas, pero tú eras muy rebelde y tú habrías acabado muy mal si no llega a aparecer el cine en tu vida, me dice. Y es de las pocas cosas profundas que me ha dicho mi padre en mi vida. Yo no era consciente de ello, ¿no? Pero su visión es que yo hubiera acabado muy mal de no haber aparecido el cine en mi vida. No sé si he acabado mal y no sé si voy a acabar mal. No sé si el cine ha mejorado lo que había. Pero lo cierto es que el cine aparece como un lugar en el que personas que tenemos cierta desubicación, de repente tenemos donde agarrarnos, ¿no? Encuentras algo que sí que te hace toda esa excesiva energía que algunos mostramos a veces en
en el plató o en los debates donde nos toque, la puedes canalizar por ahí. Entonces creo que también para muchísimas pasiones y energías que podrían acabar muy negativamente, el cine se presenta como una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y quizás esa intuición es la que nos hace a algunos darnos cuenta que o eso o no sé qué. Esta cosa que decimos, si no me hubiera dedicado al cine no sabría qué dedicarme, ¿no? Pues es cierta, ¿no? Respecto a todo lo que se ha ido diciendo, las historias, efectivamente, una de las cuestiones que más me han preocupado a mí durante mi carrera es la existencia de una censura. Yo, como decía Manqui, sí que es cierto que he tenido una relación poco amigable con el poder. He tenido siempre mucha consciencia de esa existencia, de esa censura. Yo, cuando era un niño, a los 8 años, cuando tenía 8 años, murió Franco. Conozco las historias de la censura franquista, conozco lo que es ver una película y decidir que esa escena no la tienen que ver los espectadores y cortarla con la tijera. Era un método, vamos a decir, pues más simple o más básico, más animal, no sé cómo llamarlo. Y ahora vivimos en un mundo en el que la gente tiene la ilusión de que no existe ninguna censura, ¿no? Cuando hablas con el público en general, te encuentras con discursos pues de una inocencia chocante, ¿no? La gente te habla de que no, ¿dónde están los censores? Ya no hay censores, ya no te pueden cortar tus ideas y demás, ¿no? Resulta que mi experiencia personal es de que no solamente me he encontrado censura cuando empecé con mi carrera, sino que esa censura ha ido a más. Y a la pregunta de qué películas se pueden rodar, qué guiones se pueden rodar, hay muchísimas películas que no se pueden rodar, sencillamente. Es imposible rodarlas. Eso ha ido a más, ha ido a peor. Yo sí, te puedo poner muchos ejemplos, pero ahora mismo yo creo que mis 3 primeras películas es imposible rodarlas, ¿no? Por lo pronto, al hilo de lo que dice Daniel, que lo ha dicho de una manera muy clara y muy concisa, hay 3 personas que deciden las películas que se hacen en España. 3 personas. 3 personas porque finalmente 3 grandes grupos cuyas cabezas industriales, cinematográficamente hablando, son 3 cadenas de televisión, están sobre las decisiones de, evidentemente, un grupo de personas a los que les paga por tomar esas decisiones, pero detrás de ellas, a su vez, hay alguien que toma la decisión final. Os puedo contar muchas anécdotas, ¿no? Si es que os gustan las anécdotas. Pero al final son estas 3 personas. Entonces, toda la producción que existía en España en los años 70, 80, muchas veces muy relacionada con una estructura pseudomilitar, ha ido desapareciendo. Hablo de pseudomilitar en el sentido de que el jefe de producción, su cuñado luego era, o su hijo luego era jefe de producción y todas esas cosas, ¿no? Todas esas estructuras en las que estaban los Andrés Vicente Gómez, los Querejetas, los no sé qué, han ido desapareciendo en detrimento de otras productoras que básicamente hacen service de las grandes cadenas. No son productoras de cine. No tienen sueños que contar, no tienen grandes proyectos con los que sacarle los cuartos a los espectadores, cosa para mí totalmente aceptable, puesto que, como decía el compañero, esto es una industria y no somos niños en un colegio, ¿no? Esto es una industria dura y pura, ¿no? Pero es que no está basada en los resultados que dan esos profesionales, esos autores o esos talentos. Está basado en la arbitrariedad de 3 personas, me da igual si queréis lo multiplicamos por 3, ese número, que están tomando esas decisiones. ¿Qué ocurre? El humor que se cuenta en España es un humor blanco, es un humor tonto, es un humor que no puede herir a nadie, que no puede hacer daño, pero ya no te digo a mi madre, que es una señora mayor, que no puede hacer daño a nadie que tenga un negocio importante, a nadie que tenga que ver con un ámbito, vamos a decir, por ejemplo, monárquico, religioso, etc. Las películas que se ruedan tienen que hacer un trato determinado de la mujer, que no es en defensa de la mujer, sino que es de mujer como víctima o como heroína, vamos a decir, ¿no? Estas películas en las que las mujeres son tratadas de tal modo que parece que no tienen errores en su concepción como personajes, ¿no? Personas que no sienten ni padecen, solamente hacen cosas correctas, ¿no? Esto lo saben los guionistas, no sé si tanto de un modo consciente o de un modo inconsciente. Tú estás escribiendo y sabes que eso nunca se va a llevar a la práctica. Cuando tú llegas a ese proceso
que puede ser interminable de poner en marcha un proyecto, tú sabes qué películas no se van a hacer. Por tanto, ¿qué estás haciendo inconscientemente si quieres comer? Aquello que sabes que va a gustar. Si está de moda el maltrato, una película sobre maltrato. Si está de moda las catástrofes, una película catastrófica. Si está de moda las relaciones románticas de nivel bajo, ese tipo de relaciones románticas de nivel bajo. Entonces, esto creo que es más peligroso aún que el concepto de que alguien tenga algo que contar y que finalmente sea censurado porque aparece un señor y te censura. Por lo menos puedes ir a un acantilado y meterte unos navajazos, es decir, me han cortado mis escenas y tal. Es que estamos hablando de que sencillamente eso nunca se va a producir, nunca se va a llevar a cabo, ¿no? Si quieres, ilustrando en anécdotas lo que te estoy contando, Televisión Española, las razones que tiene para, lo que pone en su balanza para comprar los proyectos son A, la calidad del guión, B, la solvencia del proyecto, es decir, si tiene la financiación adecuada para ser rodada, C, el elenco, D, la trayectoria del realizador, si es un tipo reconocido, tiene premios, etc. Bien, nosotros presentamos nuestra película cuando ya la habíamos rodado, ya hemos acabado el rodaje. No es que tuviera solvencia, es que ya se había rodado. Es decir, el concepto solvencia que había quedado fuera de discusión. El guión no te puedo decir si es bueno o malo. A mí me parece cojonudo, pero bueno, igual a otro le parece una puta mierda. El elenco, te lo voy a nombrar así a grandes rasgos: Carra Elejalde, Manuel Manquiña, María León, Arturo Valls, Rosa María Sardá, Charo López, ¿me dejo a alguien? Santiago Segura, Albert Pla, Pilar Bardem, puedo seguir un rato porque hay bastantes. Y el director era yo. La respuesta de Televisión Española es: lo sentimos, no vamos a apoyar su proyecto. No es que quiera decir que era el mejor proyecto que se había presentado, seguramente había otros, pero es que han apoyado docenas de proyectos este año. Algunos de ellos vais a conocerlos dentro de poco y vais a entender el final de esta anécdota. Por supuesto, nunca hay huellas, quiero decir, no es un proceso que deje huellas en forma de fotogramas cortados en un cubo de basura. Es todo mucho más sofisticado, es todo mucho más inquietante y es todo, para mí, mucho más ofensivo en términos de libertad, cultura, etcétera, ¿no? Porque no estamos hablando de alguien que no comulga con tus ideas, estamos hablando de un país cuya industria, y siempre lo voy a poner entre comillas, no se sustenta en el meritoriaje, no se sustenta en los méritos, se sustenta sencillamente en otras cuestiones que tienen muy poco que ver con los méritos. Y puntualmente los méritos hacen acto de presencia y aparecen grandes actores, grandes técnicos y grandes directores, escritores, etc. Pero no es la tónica, es decir, las culturas que funcionan, normalmente son las del norte en términos de industria cinematográfica, por supuesto la norteamericana o la industria francesa o alguna escandinava, están basadas en los méritos. Tú no puedes entender que un director cuya obra no funciona y nunca ha funcionado pueda seguir rodando. Es así de duro, es la ley de la selva. Un actor que no funciona no sigue haciendo películas. En nuestro país hay directores que hace 30 años que no han estrenado nada que haya ido a ver nadie y siguen rodando largometrajes. Y hay directores que tienen extraordinaria capacidad y talento para rodar y sencillamente no tienen posibilidad de rodar por todas las razones que ha contado Daniel, Oriol y Paul y Manqui, ¿no? Es decir, esto dio pie a un programa, no sé si habéis visto, un programa bastante interesante que se llama Millennium, hace un par de semanas. Estaba dedicado, a veces es interesante, estaba dedicado a esta diferencia cultural entre, ellos casi lo definían como norte-sur, ¿no? En España y en Italia, por ejemplo, no importa el mérito, importan las relaciones sociales, importa la simpatía, importa el lugar en el que te colocas, importa la familia, importan estas cosas. Y en las culturas anglosajonas y demás importan los méritos. Sencillamente da igual lo que tú seas, si usted sabe hacer esto, será bienvenido. Lo cual, yo creo que para un restaurante, la primer tipo de cultura puede ser extraordinaria, ¿no? Pero quizás para una industria que pretende ser una industria eficaz, en la que se mueven millones y que viene no solamente a crear puestos de trabajo y a crear economía, sino también viene a definir al resto de las naciones cómo son nuestras cosas. Cualquier niño de 8 años te puede decir una docena de ciudades americanas y te dice lo que comen, cómo es la ropa que llevan, qué aspecto tienen las personas, lo que dicen, cómo hablan. Lo sabemos todo sobre ellos. ¿Por qué?
¿Acaso hemos estado todos allí? ¿Hemos vivido un año en América? No, porque hemos visto toda su mierda que nos han hecho tragar. ¿Por qué un tipo americano no tiene ni puñetera idea de España y cree que tenemos sombreros mexicanos? Y vamos en burro. ¿Por qué? Porque nunca ha visto una película española. Nunca la ha visto. Y de hecho nunca la va a ver. Porque todo está perfectamente sustentado en este sistema, ¿no? Quiero decir, hay importantes intereses para que esto siga siendo así. Principalmente de aquellos que no tienen el talento, pero que sí que tienen los contactos, ¿no? Es una industria basada en usos y costumbres que no se ponen en duda, ¿no? De hecho, cuando pretendes salir de eso, te encuentras con un auténtico shock. Cuando tú empiezas a hacer una película fuera de este sistema, aun la gente aceptando que está mal, te dicen, ¿pero a dónde vas? Es una cosa extrañísima, ¿no? Es como lo que pasa con los hoteles y los váteres de los hoteles. Si vais, bueno, yo que viajo y voy a muchos hoteles, pero si vas a un hotel de 1 estrella, de 2 estrellas o de 3 estrellas, entras a Giñar y hay escobilla. Pero si vas a un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas, no hay escobilla. ¿Qué quiere decir? Que tienes 2 opciones. Una... Que los ricos no giñan. Claro, tienes 2 opciones. Una, ponerte a limpiar tu propia mierda con las manos, en fin, con papel y lo que sea, rascar en tu propia mierda, o dejar que la camarera entre y limpie tu mierda, lo cual no sé qué es peor, ¿no? El remedio de la enfermedad. Entonces, son usos y costumbres que yo creo que, aunque son evidencias, cuando las pones en público resulta que la gente casi prefiere mirar para otro lado, ¿no? Siempre ha sido así, siempre será así, ¿no? Y en el cine español creo que viene pasando esto hace muchos años. He cogido unos datos que tenía en mi móvil, porque tengo muy mala memoria, pero que creo que vienen un poco a explicar qué es lo que en términos prácticos está ocurriendo, ¿no? En el año 2014 se ruedan 214 películas, por lo que me han dicho 20 catalanas. 119 de esas 214 películas son ficción. 20 en catalán. 20 en catalán. 119 son ficción, es decir, estamos hablando de prácticamente un poco más de la mitad. De estas se estrenan 64. 30 no hacen más de 3.000 espectadores y 46 no se han estrenado. Hacer cuentas. Hemos palmado pasta. Pero no hagáis cuentas de estos datos. Hacer cuentas de por qué se han hecho 214 películas el año pasado cuando el año anterior pasó exactamente lo mismo, el anterior pasó exactamente lo mismo y lleva pasando esto unos 20 años. ¿Cómo es posible? ¿Alguien puede comprender esto en otra industria que sea, por ejemplo, la de los restauradores? Que se abran, pero es que los que hacen las películas son los mismos, quiero decir, no es que han venido otros y a veces lo hacen mejor. ¿Cómo una persona que ha hecho una película, o 2 o 3 producciones, una productora en un año, que ha funcionado de este modo, al año siguiente tiene la capacidad de hacer otras 3 películas o otra película y al año siguiente otra y al año siguiente otra? ¿Qué ocurre? Yo. No, es abundando en lo mismo. A ver, soy capaz de contarlo sin dañar a nadie. Bueno, eso ya sé, no me van a llamar más. Me llama una gran cadena, de las 2 grandes cadenas que hay, porque la primera ya no es grande, entre Telecinco y Antena 3, me llaman. Se va a hacer una serie. La dirige, no me acuerdo quién. Y está el elenco que están en plantilla de la compañía. Dice, llama a mi representante, tenemos un personaje para Manuel Manquiña. Hemos pensado en él. Era una versión, yo creo, de Church, aquella o algo así. Bueno, soy el padre de la chica, vale, de la camarera. Y hay unos chistes bastante cojonudos. El protagonista, si quiere follar a mi hija, yo le digo, oye, tú hijo de puta, me debes no sé cuánto de casa, mi hija no te la follo. Y yo digo, no. Entonces, bueno, bajo un día al bar y veo que hay un fin de semana en el que es el de mi hija. Y digo yo, ¿te vas con mi hija? Y dice, no, este fin de semana es mío. Y digo, ¿sí? Y esto también es tuyo. Y saco un sujetador o un desabillé o algo que evidentemente demuestra que era lo de mi chica, de mi hija, pero el otro quiere ocultarlo. El chiste está por ahí confuso y dice, bueno, es que de noche me gusta hacer de travestismo y no lo hostia. Bueno, un par de chistes graciosos y tal. Vamos a la lectura. Me desplazo en avión. Llego a la puta lectura. Está el director, los guionistas, los actores, las actrices, y yo me siento al lado de las actrices. Un elemento allí oscuro, desplazado del primer plano, y otro elemento aquí, oscuro, desplazado del primer plano. Seres que están aquí. La mesa. Empieza la caótica lectura,
director no pinta nada, todos los protagonistas hablan de los cojones. Oye, yo esto que voy a cambiar, yo esto... A ver si avanzamos. Por fin llego al mío, todos estamos deseando en la lectura decir lo suyo, y digo, hostia, los chistes buenos no están. Los chistes buenos no están. Y pregunto, quedo callado y dice, Manquiña, es que esto no es lo que me mandasteis. Los chistes buenos, aquello tal, no está. Miro para el director, agacha la cabeza. Pereira, ¿cómo es Pereira? Los otros dos, que yo no sabía que eran los guionistas, agachan la mirada. Y entonces el ser, el último plano de atrás, dice, es que arriba han decidido que eso puede ser ofensivo. Y yo miré para arriba y no veía nada. Dice, ¿arriba dónde? Y me volvió a decir, no me dijo dirección, ni el director de la cadena, ni hostias, me dijo, arriba. Usos y costumbres. Y dije yo, arriba se equivocan, como siempre. El silencio se cortaba con un puto cuchillo. Continuamos con la lectura. Había una cosa en que lo cambiaron lo de los asvillés por cremas metrosexuales. Y digo yo, ¿y la ropa femenina que se ponía, tío? No, es que esto podía sentirse ofendido supongo que el colectivo gay, y entonces las cremas, pues, arriba han decidido otra vez. Dije, pero cago en Dios, entonces ¿dónde está el chiste? Aquí el chiste está en la confusión, que además el chiste es americano, viene de la original. El chiste está en la confusión de que este tipo, barbudo, grande y oso, se intenta hacer pasar por mi hija y es evidente que la ropa y la talla y todo es de él. El silencio se vuelve a cortar. Aquel ser oscuro, que ya no era este, que tenía, deduje más autoridad que este, volvió a decir, es que hemos pensado que lo de las cremas es más gracioso. Lo de las cremas no era nada, porque incluso era posible. Podría ser una cosa... Ya, pero el chiste ¿dónde está? Si eres metrosexual, si te gusta ir depilado, ¿dónde cojones está el chiste de la confusión, el lío de puertas de lo que es una comedia? Silencio. Salí, fuimos a comer, fui a vestuario, esto es vestuario, esto es lo tuyo, ya no sé qué. Dicen, los guionistas van a coger la comida y me dicen, gracias por echarnos una mano. Yo no les eché una mano, yo pregunté por los putos chistes. Nunca nadie nos había ayudado antes. No, pues sí, me dijeron eso comiendo allí paella, y la hostia, cogiendo yo no, yo preguntaba, pues son vuestros. Sí, pero aquí, ya sabes, no se puede decir nada. Dije, me cago en Dios, pero los chistes eran vuestros, podíais haberme dicho, ¿ves lo que os dije yo en la reunión? No había que quitarlos, mira cómo el actor sabe que hay que meterlos. Dije yo, los cojones, no van a decir nada. Salí de allí y dicen, estupendo Manquiña, estupendo, fantástico la prueba, tal, ya te llamamos el lunes. Llamé a mi representante Vigarren y dije, Vigarren, me da la impresión de que me van a tomar por el culo, pero ya. Dice, ¿qué pasó? Dije, no, nada. Pero como hay un ente que se llama arriba, me da que no voy tarde. Esto se lo digo a las 2, a las 3. A las 4 me llama, me dice, Manqui, efectivamente, que dicen que no das exactamente el perfil para que habíamos escrito tu papel. Y me mandaba a tomar por culo. Hablas demasiado. No, sí, porque dice, ¿dónde está el chiste? Silencio, no lo defienden los guionistas, no lo defiende el director. Agacha todo Dios la cabeza, se callan literalmente y dicen, arriba piensan que. Y tú dices, arriba se equivocan, como siempre. Claro, ¿quién es arriba? Joder, el director de la cadena. Que da igual, que te llaman para un casting y dicen, hemos pensado en ti. Eso significa que si luego a mí me lo dais. Bueno, ya sabes que luego depende de la dirección de la cadena de que te cojan. Y esto es, yo no digo si está bien o si está mal. Yo digo que esto es lo que hace que algunos van a tener más dificultad que otros si no se portan bien. Bueno, es el mecanismo. Independientemente del resultado, del producto, y con esto acabo, que duró 6 capítulos. Y ya mucho me parece, porque la versión española era cargarse lo que los americanos habían hecho bien hacía tiempo y no habían, estaba demostrado. Daniel. Para hacer cine hay que estudiar relaciones sociales. Nada de audiovisuales ni toda la vida. Daniel. ¿En referencia a qué? Tú verás. Bueno, yo creo que lo primero es tener una historia. El problema es que cuando tú tienes una historia, no es que tú escribas, o sea, tú tienes que saber el contexto social y económico en el que te mueves y en el país en el que estás. Entonces tú cuando tienes una historia, el problema concretamente en este país es que tienes que tener dos tipos de... Parece que solo puedes tener dos tipos de historia, que es la autoral
que es para llevarlo a un festival y que pase sin pena ni gloria, o la comercial, que no puedes ir a ningún festival, y la comercial solo tiene que tener o género o comedia. Entonces ahí es donde vienen los problemas, porque tú dices, ya, pero es que yo... Y bueno, tenéis la opción de hacer una coproducción, que es mucho más fácil, ya, pero es que yo solo quiero contar las historias que yo conozco, de momento. Todas las que conozco son de mi barrio. Una coproducción con Aluche, ahí en medio de Madrid, pues es complicado. Bueno, pero la puedes hacer que sea comedia. No, pues que yo no quiero hacer que sea comedia. Es que yo quiero hacer la historia de un tipo que se escapa de casa porque sus padres se están separando. Ya, pero es que eso tiene un corte social. Bueno, tiene un corte social, tiene un corte cómico, tiene un corte dramático, tiene un corte reflexivo. ¿No? O sea, pues sí, claro, es que todo en la vida es social. Es que estamos rodeados de la sociedad, estamos en una sociedad. Entonces ahí empiezan a ver los problemas. Yo cuento un poco mi experiencia por si puede servir de algo, que supongo que de contarnos las propias experiencias pues nos dan ideas. Yo me pongo a hacer la historia y yo no quiero entrar en una imposición de género, o en una imposición de estilo, o en una imposición de contenido, porque no me interesa. Pues para eso sigo currando como actor, que me ha ido bien hasta ahora, gano dinero y ya está, ¿no? Yo quiero contar mi historia. Y mi historia significa una serie en unos parámetros. Entonces yo pienso, soy iluso y digo, joder, pues si la historia me sale de puta madre, pues lo voy a poder hacer, ¿no? Y yo creo como Juanma que tengo una historia de puta madre, ¿no? Y digo, bueno, pues la voy a llevar a una televisión. Y la llevas a una televisión y te dicen, a ver, tiene que ser o género o comedia. Pero claro, si esto es comedia, ya, pero tiene también, tiene contenido, reflexión y tal. Digo, ya, bueno, pues, pero es que el ocio lo hacen otros. Y yo ocupo mi lugar. Si lo bonito es que haya muchos lugares que ocupar. O sea, yo no condiciono ni critico que haya un cine de ocio. Me parece estupendo y posiblemente yo algún día lo haga. No digo que no. Pero ahora mismo esta historia no entra en esos parámetros. Y ya no la puedo hacer. Y entonces, bueno, sí, lo que pasa es que al no ser un evento, pues Telecinco Cinema no puede entrar porque... Ya, pero vamos a ver, ¿por qué tengo que hacer una película de low cost de 300.000 euros para hacer que todo el mundo se destroce a trabajar pidiéndole el favor o hacer una película de 5 millones sin contenido? Pues no me da la gana, mi película ocupa el lugar que ocupa, pero es que entonces no es una película para la línea de antena de A3 Media o la línea de Telecinco. Y yo después de 6 años, o sea, de 5 currando el guión y de 1 intentando levantar, digo, entonces ¿qué pasa? ¿Que ahora no hago la película? ¿Pero por qué? Porque lo digas tú. Pues como no la voy a hacer. Pues no, es que ahora la voy a hacer. No, es que ahora sí que la voy a hacer. ¿Cómo lo hiciste? Entonces cojo y digo, vale, yo la presento a Televisión Española, porque por la línea editorial, narrativa, un poco tal, pues más o menos, tiene perfil, o sea, entra dentro de la cultura de este país y de la sociedad y tal, y bueno, pues hay posibilidades. Recordemos que la historia es dos padres, ¿no? Dos padres se separan, o sea, es un niño, se escapa de casa y empieza la delincuencia y empieza pues a vivir con una mujer de 90 años que recoge muebles y con un tipo que es un delincuente venido a menos. Bueno, una cosa que, aparte que es localista, o sea, ha pasado, pero bueno, se puede llevar a otro lado podía haber hecho una coproducción, pero es que no podía en este caso, o sea, tenía que hacerla aquí. Y yo, me dice que no Antena y me dice que no Telecinco, ¿no? Y entonces yo digo, ¿entonces qué hacemos? Voy a Televisión Española y me dicen, vamos a ver, yo estaba con un productor bastante importante, pero como me dio 1 año para rodar, pues yo dije, pues no podemos, no, yo no puedo esperar porque uno de los protagonistas es mi abuela, tiene 90 años y tampoco puedo esperar mucho. Entonces sería una frustración que no podía rodar con mi abuela. Entonces antes que tu oficina mantenerla abierta con 10 películas al año, pues yo me voy, ¿sabes? O sea, yo cojo y digo y me voy. Bueno, pues nada, se puede levantar, va a ser fallida, y joder, no os puedo decir mejores cosas. Me voy a hacer un peliculón y la voy a levantar con mis riñones y con mis amigos. O sea, yo lo voy a hacer. Y total, me fui a Televisión Española, la presenté a los derechos y me dijeron, ¿pero no vienes con tal productor? Y dije, no, vengo con otro productor que trae dinero de México y que lo pone en la mesa. No que lo coge de lo que tú le vas a dar, ni del ICA. No, lo pone en la mesa. No, pues entonces no podemos. ¿Pero qué cojones es esto? Esto es una repartición de la tarta, ¿no? Totalmente. O sea, Bienvenido. ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Y digo, pues, ¿esto de qué va? Y digo, bueno, pues vale. De lo que parece. Pues, ya, pero ya tenía 2 opciones. Ya era el 7º año sin dejar de hacer otra cosa que rodar la peli y tal. Y digo, pues entonces es que ahora sí es que de verdad la voy a hacer. Una cosa, ¿no es un buen guión para una película? ¿Eh? ¿No es un buen guión para una película?
¿El mío? Sí. Sí, pero al Es un final buen el guión para- protagonista voy a acabar en la cárcel por conseguir financiación privada robando, que es que al final va a ser casi peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? Entonces, de repente digo, bueno, pues yo me asocio y tengo, por H o por B, pues conozco mucha gente y creo un pequeño crowdfunding, pero de mayor presupuesto. O sea, mi película es de un presupuesto alto, bueno, no es alto, es mediano, pero no para hacer crowdfunding. Entonces, hago una IE, una agrupación de interés económico, ¿no? Y me van dejando, pues unos me dejan 30.000, otros 50.000, otros 100.000, otro tal. Empiezo a hacer ahí para llegar a pagar incluso mejor que los grandes productores, a los técnicos. Pues yo, por ejemplo, a mi diré foto y cobro lo mismo que en El Niño. O tenía tal, ¿sabes? O tenía Antón Laguna en tal y le pagaba lo mismo, o sea... Entonces yo quiero que seguir generando industria, no quiero hacer una paja mental mía por la cara a costa de todo el mundo, ¿sabes? Y si hay beneficio, pues se lo lleva el productor o me lo llevo yo. Eso no me gusta, porque no soy así. Entonces, total, caigo en manos de... O sea, con unos coproductores que tienen inversión de fuera, de Televisa, y me adelantan un dinero, y entonces yo la puedo rodar. Y solo a partir de toda la financiación privada de los inversores míos, más de este grupo coproductor, puedo rodarla. Y ahora entra a las televisiones, y ahora entra Telefónica, y ahora entra, bueno, una cosa, bueno, da igual. Ahora entra Canal Plus, ahora entra... Pero todo a través de un riesgo absoluto, que puede que haya una persona que no recupere 1 millón de euros en su vida, y otra que no recupere 100.000, y otra que no recupere 50.000. Y ahora lo distribuye una distribuidora, una major, o sea, lo distribuye una distribuidora grande, pero es a través de un riesgo absoluto, que es el mismo guión que yo presenté hace 4 años. Entonces sí es verdad que es muy complicado, porque primero tú quieres contar tu historia y no quieres entrar en un contenido que ya está mediatizado, que no es censura, pero es otro tipo de censura, porque solo puedes hacer lo que tú crees que va a funcionar, que es el ocio. Pues a mí no me apetece hacer ahora mismo, sí, mi película tiene una parte de ocio y una parte de diversión y una parte de comedia, pero también tiene una parte de reflexión que me interesa contar. Entonces, se va haciendo lo de que hablamos de que se haya perdido la clase media. O haces una película de tal o una película evento. Y el evento sí te condiciona que tienes que hacer género o comedia. O sea, ahora, por ejemplo, el cine social, y mi película no es cine social encima. Es como que la gente, todos los distribuidores, los productores y tal, no quieren contar esas historias, ¿sabes? Pero pues nos ha contado aquí tus películas, las películas de Fernando León, las películas de... Y no han funcionado todas, no han funcionado Los lunes al sol. No se puede hacer películas de corte social en comedia, o sea, tiene que ser todo contenido, sin contenido o tal. O sea, que tenemos que saber dónde estamos y jugar con las armas que tenemos o con las cartas que tenemos, pero sí es verdad que dependiendo en el lugar que estés, a unos nos cuesta más y a otros les cuesta menos, ¿no? O sea, Yo, la verdad es que hasta ahora estamos hablando del presente o cómo han ido las cosas. Quizás sería intentar mirar un poquito más hacia adelante, sobre todo por ellos, ¿no? Supongo. ¿Hay alguien que quiere hacer cine en el futuro? No me lo creo, no sé, tímidos. pues entonces tenemos que dejar de hablar y que nos pregunten cosas. Exacto. Estamos aquí soltando un coñazo. No, porque... Dime. ¿No planteaste nunca el sistema cooperativista o alguno de vosotros? Yo he participado en eso. Es muy complicado. Para una película, digo, claro. Es muy complicado porque las cooperativas en este país están mal entendidas en el mundo del cine. Y es... La mayoría de veces que te proponen cooperativas no es una cooperativa, es métete en esto y ya veremos a ver qué sale. No, o sea, hay maneras y maneras de montar una cooperativa. Os recomiendo, no sé si cómo pasar el link, pero en el Festival de Sitges del año pasado, el productor de Carmina Revienta, que no me acuerdo cómo se llama. No, el productor. El productor de la película hizo una conferencia sobre cómo hacer películas en cooperativa. Y hay 3 modos de hacer cooperativas. Siempre bajo contratos, siempre con seguridad social y siempre con la repartición de beneficios hechos antes de hacer la película. O sea, este mismo productor hizo también la de 2 chicos que atracan un banco en Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama. Es una memoria de pez. Sí. Bueno, luego, si no paso el link y que lo cuelguen. El mundo es nuestro. El mundo es nuestro, es el mismo productor. Entonces explicó en una conferencia de 1 hora y media, que está colgada en YouTube completa, cómo hacer una cooperativa. Entonces, se pueden hacer películas en cooperativa. Yo he participado en películas en cooperativa en Argentina,
donde en Argentina sí que están realmente organizados con un sindicato muy fuerte que tienen ahí para que sea rentable para todos. Importante. Bueno, eso es otra guerra. Los sindicatos de cine es un mundo a descubrir en este país. Allí pueden, por eso. Sí, en Argentina. Yo he hecho 3 películas en Buenos Aires. Bueno, y en México. Y el mundo del sindicato pues te ayuda mucho a poder montar una cooperativa y que se hagan condiciones. Porque sí que es cierto que se han hecho muchas películas, sobre todo con el mundo del crowdfunding, en el cual se supone que es una cooperativa y al final no lo es, sino que es un grupo de amigos que se han juntado y al final, desgraciadamente, hay más gastos que beneficios. Pero en el caso de que se diesen beneficios sería bastante problemático en este país, porque nadie está montando cooperativas de verdad, cuando se pueden hacer. Ya veremos cómo pasar este link, pero sería interesante si a alguien le interesa cómo se organiza esto. Y volviendo al tema del futuro, yo solo una cosa, que hacer cine hace 15 años, yo por ejemplo fui un gran mirador de La Madre Muerta en su momento. Me pareció que el momento que apareció esa película era como hacer una producción que estaba muy lejos de lo que se estaba haciendo en ese momento de corte, tanto pues narrativo como visual, ¿no? Estabais un paso como por delante. Y para mí fue como una de las grandes películas que marcaban un antes y un después, ¿no? De lo que era el cine español. No importa dónde sea la película, es una gran película y punto, ¿no? O sea, visualmente también iba acompañado por eso. Hasta ese momento, evidentemente, rodar en 35, en el caso vuestro además era anamórfico, era muy caro. Conseguir una estética para un cortometraje, por ejemplo, costaba muchos dineros. A día de hoy, realmente, una de las cosas que sí que se pueden hablar es que la tecnología ha bajado muchísimo de precio. Y no tanto por una película, porque yo creo que el coste técnico de una película es muy bajo, comparado con los sueldos y en construir decorados. O sea, al final, donde se va todo el dinero cuando haces una producción es en pagarle, en comer a toda la gente, en pagarle sus sueldos y si hay que levantar, pues... Y el movimiento, ¿no? Sí, desplazar agentes, hoteles, etc. El gasto se va ahí. O sea, hoy puedes rodar una película de 8 semanas con 20.000 euros en material de cámara a las ruedas. Material de cámara, luego luces aparte, ¿no? Pero ya es una cifra razonable que hace... pues a lo mejor 10 años, en 35 te gastabas $500.000 de euros solo en un laboratorio. O sea que realmente eso ha propiciado que realmente si tenéis alguna historia y que se puede contar en formato corto, realmente ahora mismo conseguir una producción para levantarla, para hacer una pieza corta, es bastante viable. Y lo que pasa es que eso tiene también su trampa, porque yo creo que se han perdido... con esto de que todo el mundo podemos rodar, que es así, con la revolución industrial se van perdiendo los oficios. Porque es verdad... Depende de cómo lo hagas, ¿eh? Sí, depende de cómo lo hagas, pero a ver, puede que hay equipo... A mí, por ejemplo, me gusta ir con un equipo de 25 o 30 personas, pero sobre todo por la movilidad. Porque intento que sea todo muy todo robado, que no haya figuración, meter a los actores en medio de tal, con teles, y entonces cuanto menos desplazamiento, a lo mejor no hay que pasar de los 70 a los 50, o sea, puedes minimizar gastos, pero el director de foto tiene un oficio, el operador tiene un oficio. No, yo no hablo de reducir gente, ¿eh? Hablo de que el material técnico ya no es tan caro. Sí, ya. Porque es que los que venimos del 35, por ejemplo, yo hace 15 años... Sí, pero yo entiendo... Ha bajado muchísimo, Sí, ¿eh? yo entiendo eso, pero por ejemplo, ahora haces una peli con un iPhone y vas a Sundance o vas a Cannes. Este año pasado, sí. Y es muy... O sea, el problema es que no he visto la película, entonces no puedo hablar. Yo creo que hay un término medio. Pero o sea, tiene que haber un término medio claro, entre la industria, eso que tenía que ver también en low cost y con generar Sí, industria. es que, a ver, es cierto que ahora cualquiera puede hacer una película y eso es muy bueno y muy malo, ¿no? Es decir, ¿qué es bueno? Porque eso vamos a decir que es la democratización total. ¿Por qué uno puede escribir El Quijote con un boli y un papel y no puede hacer una película si es un buen autor? Es injusto, ¿no? Uno puede ser los Beatles si tiene el talento y una flauta, es decir, no necesitas millones. Y el cine era un arte que estaba únicamente en manos de los ricos, básicamente, porque es que no se podía hacer cine. Ahora resulta que uno coge un iPhone y hace un largometraje. Todo eso yo creo que es una mejora extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que cualquiera puede hacer un largometraje, cualquiera puede dirigir, cualquiera puede actuar, cualquiera puede montar, pero también cualquier idiota puede hacerlo. sí. Entonces, Pero para mí eso ha multiplicado también... Sí, pero fíjate, por ejemplo, para mí un caso muy claro es el No Todo Film Fest, ¿no? Cada año se presentan ahí miles de cortometrajes. Si os menciono 4, seguro que los habéis visto. El de la chica con el culo en la boca, por ejemplo, es el que ha visto todo el mundo ahora. ¿Veis? Pues, al final, deberías, está muy bien. No, estoy muy ocupado últimamente. Es verdad. Han sido los 2 últimos meses, con lo cual... No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el No Todo Film, para mí es un buen referente en eso, ¿no? Se hacen miles de cortos y al final el gran grueso se quedando, pues en este caso porque hay un actor conocido detrás, ¿no? Pero hay otras piezas de ese mismo festival que han sido muy conocidas este año y han destacado por su
Sí, pero estamos en el ámbito del corto. Yo lo que quiero decir es que es cierto esa democratización del audiovisual, de la narración. Es decir, ahora, si alguien tiene la pasión por hacerlo, realmente haciendo una cooperativa, buscando no sé cómo el dinero, fines de semana, buscando un montón de amigos, como decía Daniel, y haciendo o lo que sea, o haciéndolo tú todo. No lo sé. Yo, mi primer corto lo hice yo todo. Ponía la cámara, me iba corriendo, salía, volvía, la apagaba. Yo qué sé, lo puede hacer uno todo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que el problema es que acabar una película no es suficiente. No. Es que tener una idea no es suficiente. Tener incluso talento no es suficiente. Es que estamos hablando... Por eso yo lo circunscribía en el mundo del corto, porque yo en el Exacto. largo me he encontrado en esa posición. Entonces, ¿no? tú De hacer puedes un largo hacer- y luego no lo ve nadie. O sea, lo más chocante que yo me he encontrado en mi profesión, después de todos estos años, y me lo encontré el primer día y ha continuado igual, es que yo, claro, ingenuamente desde el primer minuto pensaba, me preguntaba a mí mismo si yo tenía el talento necesario para contar una historia y que la gente pagase por ir a verla. Es decir, yo veía a los cineastas y decía, ellos son buenos, yo no soy bueno, yo tengo que demostrarme a mí mismo si lo que hago es suficientemente bueno para merecer convertirme en un cineasta. Por eso empiezas haciendo un corto, te dicen, funciona, te dan un premio, haces otra cosa, tal. ¿Qué ocurre? Que el 95% del esfuerzo que yo dedico a mi profesión no tiene nada que ver con el talento de dirigir. Es verdad. Me encuentro todos los días ocupando horas y horas y horas en un montón de mierda que no tiene nada que ver con poner la cámara, con dirigir actores, Sí, señor. con sacar lo que tengo dentro y tratar de transmitirlo a mis congéneres. Es increíble porque la energía que gasto no se parece a nada que me interese ni que me guste. La he tenido que desarrollar, incluso relaciones públicas, que no es mi fuerte. ¿Y qué ocurre? Que es como una frustración extraordinaria, ¿no? Esto no era lo que me habían dicho. Creía que iba a pasar una parte importante del proceso de creación pensando dónde poner la cámara, cómo dirigir a los actores, cómo narrar de un modo más eficaz para que todo el mundo lo entienda, cómo conseguir transmitir la emoción. Eso era lo que me obsesionaba y me preocupaba. Y en la práctica me he encontrado con que eso lo hago un minuto antes de decir acción, porque no tengo más tiempo. El resto del tiempo estoy peleándome, tratando de engañar a una televisión, discutiendo con un tío que cree que le estoy... Mil cosas que nada tienen que ver con el hecho cinematográfico que yo ingenuamente intuía, ¿no? Cuando veía a los cineastas, les veía hablar en la televisión, veía cómo rodaban. Resulta que esto es lo que es tremendo, ¿no? Y pienso que en una industria en la que no hubiera estas cifras que antes he mencionado y demás, creo que los cineastas dedican más tiempo a su trabajo sincero de narradores que en nuestro país, porque en nuestro país hay una enorme cantidad de esfuerzo y de trabajo que se dedica a cosas ajenas al medio narrativo, precisamente porque no acaba de ser nunca una industria. No siempre estás en la guerra, en la pelea, ¿no? Que puede ser pegarte o caer bien, no lo sé. Las dos cosas son aceptables, pero no tiene nada que ver con narrar, ¿no? Bueno, vamos a facer un corte dentro de nada. Antes vai intervir Oriol para pechar este turno. Despois da volta desta pausa, bueno, pues hai momento para intervir, para que, eso, preguntemos, falemos e participemos dun coloquio aberto. E creo que está pechada esta primeira parte, non? E as posicións están marcadas. Así que Oriol interven e despois facemos un pequeno tal. Volvemos cunha mostra da película Soy Gitano, Rei Gitano, perdón. Bueno, Soy Gitano tamén. De Juanma Bajollo. Así que Oriol e despois unha pausa, vale? No, mi punto de vista es un poco diferente porque, claro, yo estoy al servicio de intentar explicar una historia y ayudar al director. Y entonces, yo he hecho pelis que están bien, he hecho pelis mejores, peores, y he hecho pelis muy malas, pero siempre he intentado, cuando trabajo en una película, pues enamorarme de lo que estoy haciendo, porque es que si no te lo crees, mal, ¿no? Entonces, intentar creerte lo que haces, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo de que se ha polarizado mucho, que estoy de acuerdo con todo lo que estamos hablando, pero también creo que hay una contradicción en la mesa y en nosotros, que también pasa en las discográficas y en Estados Unidos también pasa que decimos que el cine lo controlan 3 personas. Sí, es cierto, las 3 cadenas, pero a la vez decimos, bueno, hacer una película con un iPhone, bueno, pues si decimos contenido, igual una película hecha con un iPhone tiene mucho contenido, igual una película de Telecinco tiene menos contenido. Yo creo que generalizar tampoco, ¿sabes? Es un poco... No dudo que las grandes producciones, las películas que han hecho dinero, estén vacías de contenido todas, creo que no, hay muchas que sí, y hay muchas películas pequeñas que
que pueden tener mucho contenido, pero igual no interesan a mucha gente, ¿sabes? Entonces, todos vivimos aquí en esta industria, entonces todos tenemos que intentar jugar las cartas, es lo que hablábamos antes, ¿no? Vivimos en un país muy contradictorio donde, por ejemplo, Vicky Cristina Barcelona, uno de los chistes, retomando el tema de los chistes, uno de los chistes más graciosos es que, ¿no? Penélope Cruz habla español y el resto de la gente no lo entiende, pero aquí se tradució en castellano, entonces todo el mundo hablaba castellano, entonces el chiste más importante de la peli ya no desaparecía, ¿no? Y la gente iba al cine y se reía, entonces digo, no entiendes nada, ¿no? Entonces vivimos en este país que pasan cosas muy raras, ¿no? Y entonces, bueno, somos lo que somos y es cierto que en Estados Unidos hay 50 cadenas o 50 personas que pueden decir quién hace las películas, pero no creo que tampoco en Estados Unidos puedes hacer la película que quieras. Tienes unos ejecutivos, tienes muchísima gente, los mismos problemas que estamos hablando aquí pasan fuera. Y entonces, bueno, es un poco jugar el juego y para dar un poco de balón de oxígeno, pues creo que si tienes talento y que si estamos tan locos como los que estamos aquí sentados y te das muchos golpes contra la pared, igual al final consigues sacar adelante alguno de tus proyectos, ¿no? Y no tengo mucho más que decir. Hacemos un break y volvemos.